Vamos con más información y vamos a platicar ahora con Andrés Oppenheimer, @OppenheimerA, es su Twitter para que le escriban. Y vamos a platicar con él. Don Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Pues hay reacciones importantes, interesantes, después de que Xóchitl Gálvez ya se coloca como coordinadora del Frente Amplio por México y que la senadora panista pues ahora tendrá ya las riendas de lo que podrá suceder hacia el 2024. Qué gusto saludarte. Hola Emilio, gusto en saludarte. Sí, efectivamente, la nominación de Xóchitl Gálvez como coordinadora, de hecho, candidata del Frente Amplio, está siendo recibida, te diría, muy positivamente en la prensa internacional y por los centros de estudio de política exterior en Estados Unidos. Casi te diría que la están alabando más de lo que se escucha en la prensa mexicana. Fíjate que hoy es feriado en Estados Unidos, es el día de trabajo, de manera que muchos periódicos hoy no publican noticias porque están casi todos sus periodistas de vacaciones, pero ya han salido algunas reseñas muy interesantes. El Wall Street Journal, el periódico más influyente en el público de las finanzas, publicó un artículo que habla de su nominación como candidata de la oposición unida y la describe como la carismática candidata de la oposición. La agencia Reuters, otro tanto, dice, cito textualmente, su estilo optimista y algo impredecible y sus orígenes humildes, viniendo de una familia indígena, la diferencian de la élite política del país. Cierro comillas. El Centro de Análisis Geopolítico de Eurasia de Washington, que es uno de los think tanks, uno de los centros de análisis geopolítico más importantes de Washington, dice, cito textualmente, abro comillas, la selección de Gálvez, que no ha estado envuelta en escándalos de corrupción y es vista como la más carismática y es vista como más carismática que Claudia Sheinbaum, podría ayudar a la oposición a mejorar su posición en el Congreso. Cierro comillas. Yo mismo he escrito en el Miami Herald que la oposición mexicana eligió a la mejor candidata que tenía entre los precandidatos, porque es la única que puede, por su historia personal, un poco contradecir, sino derrumbar la narrativa oficial de que supuestamente ella sería una candidata de la oligarquía y de los ricos y de los fifís, ¿no? Tú recordarás que apenas empezó a rumorear y apenas ella empezó a buscar las firmas para cimentar su candidatura, el presidente López Obrador salió a decir que era una candidata títere, que representaba empresarios, etc., como para tratar de pintarla, tratar de describirla antes de que ella misma tuviera la prominencia nacional que le permitiera hacerlo con su propia narrativa. Por supuesto, Emilio, todos estos artículos que estoy mencionando mencionan que no le va a ser fácil, ¿no? La tiene cuesta arriba. Primero porque el gobierno va a apuntar todos sus cañones en contra de ella y también porque Morena tiene una mayoría en el Congreso, gobierna en 22 de los 32 estados y varios citan las últimas encuestas, la encuesta de Reforma, que dan, en el caso de que Claudia Sheinbaum sea la candidata oficial, le ganaría, según esta encuesta, por 46% a 36% a Xóchitl Gálvez, si las elecciones fueran hoy, con un 23% de encuestados que no respondieron. Pero yo te diría, Emilio, que la mayoría de los analistas con los que he hablado y la mayoría de los medios aquí en Estados Unidos, por lo menos, no toman demasiado en serio esa encuesta o estas encuestas, porque casi todas dicen más o menos lo mismo, porque es muy temprano en la contienda y, por supuesto, comparar a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, que han tenido cargos de gabinete, con Xóchitl Gálvez, que hasta hace pocas semanas era casi desconocida por el gran público mexicano, no se vale. Ahora Xóchitl Gálvez va a ser mucho más conocida,
y entonces las encuestas van a significar más. Y finalmente, Emilio, también algunos medios mencionan las críticas que se han hecho en México de que se anticipó un poco el resultado, se anunció 2 días antes que Xóchitl Gálvez iba a ser la candidata, que eso algunos lo describieron como una decisión popular, pero eh, los mexicanólogos, o como quieras llamarlos, que siguen México muy de cerca de Estados Unidos, no le dan la menor importancia a esas críticas, porque según me dijeron varios de ellos, se van a olvidar, pero muchísimo más rápido de lo que la gente cree, ante las críticas que se van a venir por el posible abuso, por la posible interferencia del presidente López Obrador y del gobierno en la campaña electoral. Eh, entonces, en suma, Emilio, hay una coincidencia, te diría, en que Xochitl Gálvez no la va a tener fácil, va a ser una carrera cuesta arriba, pero al mismo tiempo es la mejor candidata, el mejor candidato que podría haber escogido la oposición, y va a ser un rival formidable para quien sea el candidato o la candidata del gobierno. ¿Cómo lo ves? Sin duda alguna, y aquí lo que me llama la atención ahorita de lo que estabas platicando en torno a Xóchitl Gálvez y por supuesto de lo que se está reflejando allá en otros países, en Estados Unidos y las agencias internacionales y los medios internacionales, son dos cosas. Número uno, que ya dan por ahí por sentado que será Claudia Sheinbaum, pues, la que estará del lado de Morena, y Xóchitl Gálvez en este frente, que ya eso ya se asignó. Y por el otro lado, que tampoco ya hacen mención de Marcelo Ebrard, como si ya prácticamente se hubiera definido digamos, las candidaturas, llamémoslo así, o las precandidaturas en este sentido, de ambos lados. Y otra cosa importante, creo que las bolsas, el dólar, la economía, como antes sucedía en algunos años de noticias de este tipo que hacían algunos desajustes en la cuestión del mercado cambiario, en los mercados internacionales, esta vez no ha sucedido absolutamente nada. Bueno, en cuanto al primer comentario, Emilio, es porque la percepción generalizada en Estados Unidos y en Europa es que México está volviendo al viejo PRI, ¿no? O sea que lo que hoy llamamos Morena es el PRI de los años 70, en que había un dedazo y el presidente decidía quién iba a ser su sucesor. Y en este caso hay una presunción, porque como tú bien dices, no hay un dato concreto todavía para decirlo, Claro. pero hay una presunción generalizada de que la untada va a ser Claudia Sheinbaum. Quizás es una percepción equivocada, lo vamos a saber muy, pero muy pronto. En cuanto a lo segundo, yo te diría que eh, México ya tuvo su transición. Emilio la tuvo en el 2000, la tuvo recientemente con Morena. Ya las transiciones no asustan tanto como antes, porque han venido muchas y algunas han sido mejores, otras peores, pero no han producido el descalabro o el año Hidalgo, como se le decía, Ujú. que solían producir. De manera que a mí no me extraña mucho que haya tranquilidad en los mercados, Emilio. Pues esa es una buena noticia de alguna manera. Y ahora pues habrá que, de aquí, de lo que tenemos aquí en México, ahora habrá que esperar también, por supuesto, de lo que suceda también allá en la Unión Americana, en Estados Unidos, todo esto en torno también a pues lo que está pasando con Donald Trump y las aspiraciones tanto de los demócratas como los republicanos, y a ver que de alguna manera en esta relación siempre bilateral tan importante, pues cómo se van dando y cómo se acepta ya sea una u otra de la que salga acá como presidenta de la República o como candidatas y lo que salga también allá en Estados Unidos, supongo, ¿no? Que eso va a ser un tema Yo importante. creo, Emilio, que un dato más eh,
preocupante para México o para el gobierno de México que el desenlace de las elecciones de Estados Unidos, que falta mucho. Acuérdate que son en noviembre del año que viene, Ajá. falta mucho. Pero un dato más preocupante son los pronósticos de una caída económica, no importante, pero una continua desaceleración o falta de crecimiento en México. Estaba viendo cifras, Emilio, que van a ser reveladas esta semana por una importante institución internacional sobre los pronósticos económicos para varios países y el pronóstico para México para el año que viene, un año electoral, no es muy bueno, Claro. ¿no? Están pronosticando un crecimiento del 1,8% para México el año que viene. Eh, Eso es muy bajo. Acuérdate que el presidente López Obrador prometió tasas de crecimiento del 4% anual y México necesita crecimiento del 3% para acomodar los millones de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo todos los años. De manera que ahí puede haber un motivo de preocupación para la campaña de Morena. Pero como decíamos antes, las encuestas muestran que hoy por hoy Morena está por delante. Claro. Y hoy por hoy Morena controla los estados y eso es importante en una elección porque los gobernadores movilizan gente. Claro. Gracias, Andrés. Un abrazo. Muchísimas gracias, Gracias, Andrés. Emilio. Hasta siempre. Hasta